Semanas vamos a hacer un paseo por nuestra arquitectura, por la nostalgia, conocer, por supuesto, quiénes son los arquitectos, las mentes que están detrás de cada uno de los emblemáticos edificios de nuestra ciudad. Para eso nos acompaña Luis Dermendrail, una vez más en esta oportunidad homenajeando a un cumpleañero. Luis estuvo hace poquito cumpliendo 95 añitos. ¿Cómo estás? Muy bien, y ustedes, chiquillos, contento también de, con este día soleado ya, primaveral, por supuesto, empezar a comentar sobre nuestro patrimonio, sobre nuestra historia, y qué mejor también sobre un arquitecto que ha sido una fuente de inspiración para muchos de nosotros justamente, y además que estuvo de cumpleaños el día domingo, y que sigue trabajando, de hecho, y que se mantiene vigente, constante, siendo una referencia importante también para tantas investigaciones, y bueno, es parte de la historia, básicamente. Wow, buenísimo, pues nosotros también contentos porque con Tinto ya estuvimos el fin de semana, así que muchísimas gracias por estar acá con nosotros como siempre para enseñarnos, cuéntenos, muéstrenos todo este mundo tan lindo que nos trae. Sí, hoy día vamos a hablar del arquitecto Osvaldo Cáceres González, un importante profesional nacido en el año 1926 y que se trasladó a Concepción en la década del 50. Osvaldo Cáceres es parte de una generación bien especial de arquitectos. Él estudió arquitectura a fines de los años 40, ¿ok? Es un arquitecto que digámoslo así, se impregna de todo un sentir de la reforma de la enseñanza de la arquitectura de la Universidad de Chile a finales de los 40, que se contagia de toda una efervescencia social, política, urbana, por supuesto, de llevar la arquitectura a otros niveles más allá de lo que era el proyectar. O sea, abarcando diversas áreas de conocimiento. Osvaldo Cáceres no es solamente un arquitecto, es un investigador, es un creador, es alguien que también fue docente, es alguien que gestionó proyectos, hizo diseño interior, hizo diseño escenográfico, plástica, acuarela, pintura. O sea, estamos hablando de un personaje muy inquieto y por supuesto también muy completo, y que refleja muy bien esa esencia de los arquitectos de mediados del siglo XX, que podían hacer varias cosas y que también por supuesto tenían la preparación y la formación para aquello. Qué interesante palabra la que utilizaste al describirlo, inquieto, tan inquieto que a sus 95 años, como tú nos decías, sigue vigente, sigue aportando a la arquitectura, pero ha hecho grandes aportes también a la ciudad de Concepción. Exactamente, tuvo su primer contacto en Concepción ya a principios de la década del 50, cuando era parte del grupo Plástico, siendo ya, bueno, digámoslo así, estudiante y a punto de salir. Él se va a Europa, hace unos estudios de urbanismo, pasa por Venecia, pasa por París, y cuando vuelve a Chile hace algunos proyectos en Santiago, hace algunos proyectos en la quinta región, pero en nuestra ciudad de Concepción, el año 56 inicia la construcción del edificio FIUC, un edificio importantísimo que contiene la galería universitaria, y que lo hemos hablado varias veces, porque es obra no solamente de él, sino también del arquitecto Alejandro Rodríguez, de los arquitectos Gabriela González y Edmundo Budenberg. Este edificio es muy importante, fue el que trajo a Osvaldo a Concepción, y al mismo tiempo es un edificio que implica esta renovación urbana de los años 50. Concepción se eleva con edificios multipropósitos como este, comerciales, de oficinas y departamentos. Un edificio bellísimo. Los arquitectos que trabajaron ahí, también se incluyó la arquitecta Angelita García Foré. Todos esos arquitectos diseñaron cada detalle del edificio, manillas, baldosas, ventanas, pasamanos, todo estaba diseñado en ese edificio tan bonito, ubicado en la esquina de Barros con Caupolicán. Es bello este edificio, es muy hermoso, Luis, sí. Pero entiendo, este edificio después se le sumaron unos pisos y que colapsó ahora con el terremoto del 2010, ¿no? El edificio no se le agregó ningún piso, sí tuvo daños en el volumen que da hacia Caupolicán, y después del terremoto se renovó, pero la renovación fue llevada a un edificio prácticamente nuevo. Lo único original que queda del edificio antiguo es el mural de las Tres Pascualas de Eugenio Brito. Sí, bueno, eso es lo que iba a comentar, porque está básicamente el recuerdo en nuestra memoria de quienes pasamos por el centro de ese refrigerador que estaba ahí colgando del puro cable. Y bueno, por cosas de la vida nunca cayó y no afectó a nadie, pero es una esquina emblemática. Y ¿sabes qué estaba pensando? ¿Cómo lo hacían en su momento para vender todo esto? ¿Quiénes eran los interesados en llegar? Siempre comerciantes, siempre personas que querían tener sus oficinas. No recuerdo si alguna vez nos contaste si era dormitorio también o era de vivienda, pero ¿cómo vendían antes todas estas cosas? ¿O ya una vez levantado ya estaba todo comprado? Claro, este era un edificio de uso mixto, también tenía residencial, tenía oficina y por supuesto los primeros 2 pisos de la galería comercial propiamente tal. El edificio del Fondo de Indemnización de los Trabajadores de la Universidad de Concepción es un edificio de renta.
en particular. No fue un edificio, digamos, 100% de departamentos o como lo que pasó con los edificios Iconza, construidos casi en paralelo a esta misma obra que estamos viendo. Pero claro, era un edificio de uso mixto y fue bastante llamativo para la época. Tener en la década del 50 un edificio que pudieses tener departamento, oficina y además negocio, y además con esta arquitectura tan particular, si se fijan, muy elegante, muy sencilla, con esos tonos ocre que estaban en la fachada, que eran placas metálicas muy bonitas, que claramente se convirtieron en un sello. Y el tema del diseño, que yo aquí les voy a mostrar, esta baldosa que tengo acá, que es una baldosa diseñada por Osvaldo Cáceres y que fue parte del diseño original de los pavimentos de la Galería Universitaria. Mira. Esta la rescaté cuando estaban remodelando ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Entraste ahí? ¿Permiso? ¿Me puedo Claro, porque estaban sacando los materiales antiguos y me dio lata no seguir sacando más cosas porque no tenía cómo. Yo andaba, por supuesto, en micro, así que no ¿te la llevaste en la mano? Acarrear. ¿Te la llevaste en la mano? Sí, hay que llamar ahí, pues Luis, llamarnos, Cami, Lucho, estoy ¡vamos, acá pues cabros! ¡Agarren las carretillas, vamos! Rescatando y vamos a acompañarte. Oye, Y de hecho, me pasó también en otra obra de Osvaldo. En otra obra de Osvaldo que estaban remodelando, sacaron todas las maderas, sacaron todos los cerámicos originales. Y claro, si uno no lo rescata, todo eso se va a la basura porque no lo ven interesa, como escombros. Claro, pero hay un trabajo precioso detrás de esto. Qué dolor, y esa baldosa se nota que es un diseño para esa baldosa, no es una baldosa cualquiera, tiene formas interesantes, da esa sensación como de 3D, que es maravilloso, así que se agradece también que hayan personas como tú, Luis, que andan buscando estos verdaderos tesoritos que dejaron este tipo de edificios. Me salió, mire qué bonito, me salió como Meloni Melame. En esto quedamos la semana pasada, el edificio Rividal y el edificio Meyer, ambas obras, el edificio Rividal de finales de la década del 50, un edificio que soportó el terremoto del 60 y por supuesto también el 2010, en el cual Osvaldo junto a la arquitecta Gabriela González, que trabajan asociados en esta obra, desarrollan este proyecto que es residencial y al mismo tiempo comercial, considerando una galería comercial en el primer piso, un edificio bastante grande en la esquina de O'Higgins con Castellón y que además incorpora un departamento tipo penthouse en el último nivel que tiene un techito, podemos ver como tipo acordeón, si se fijan, como varios planos plegados en la parte del techo. En el caso particular del edificio Meyer, ubicado en San Martín, entre Castellón y Colo Colo, nos encontramos con otra expresión arquitectónica asociada a la utilización de moldajes curvos formando arcos, ¿ok? Dispuestos uno al lado del otro formando la cubierta de este edificio. Es un edificio que originalmente tuvo varios departamentos y que pasó a ser un edificio bastante singular en calle San Martín, en tiempos donde otros arquitectos como Alejandro Rodríguez, Luz Sobrino, Jorge Labarca también estaban realizando obras bien especiales en esta calle. Una calle bastante diversa, diferente y llena de color también, por supuesto, por este tipo de obras. El edificio Rividal y el edificio Meyer podemos considerarlos como dos ejemplos notables de la arquitectura penquista de la década del 50 y 60, enfocada en lo residencial y en el pleno centro de Concepción, por supuesto. Y ambos existen todavía. Sí, lo habíamos alcanzado a mirar y nos había llamado tanto la atención, ¿te acuerdas, Luis? El hecho de que fuera tan moderno para la época, las formas que ocupaba, sobre todo en ese techo, ¿cierto? Que es como ondeado, ¿verdad? Un semicírculo que se alcanza a ver de frente, por el ladito se ve con una forma totalmente distinta, los colores también. Tú nos contabas ese día también que habías podido rescatar una baldosa, ¿no? Diseñada especialmente para eso, entonces ahí también te das cuenta la atención que le ponía a ese tipo de detalles que son fundamentales, porque no sacas nada con tener una estructura, ¿cierto? Que te diga y que te dé un mensaje. Si entras y luego adentro ya no hay mensaje, no pasa nada, ¿cierto? O es contradictorio al punto que se ve mal, que no encaja, porque también eso es bonito cuando hay una contradicción que tiene sentido, ¿cierto? Exactamente, qué buena observación, Cami, muy buena reflexión. Está muy lindo lo que estábamos viendo recién, que como decía Lucho, ¿cierto? El edificio Rividal y Meyer, pero también tuvo participación en la construcción de la Pinacoteca, la Casa del Arte de la Universidad de Concepción, de la que hemos hablado en hartas ocasiones, pero cuéntanos por favor, ¿cuál fue la incidencia de Osvaldo Cáceres aquí?
fue uno de los coautores. O sea, estamos hablando del parte del equipo junto a Alejandro Rodríguez y junto a Maco Gutiérrez en su fase inicial, porque después Maco se retira, pero al final Osvaldo con Alejandro son los que llevan el proyecto y lo llevan también a la conclusión, porque este edificio pasó por múltiples formas, desde el año 61 cuando se gana el concurso, hasta ya mediados de los 60 cuando se termina por fin esta obra magnífica de la Universidad de Concepción. La Pinacoteca, sin lugar a dudas, es un sello de Concepción, es un edificio icónico que está rodeado de varios otros ejemplos notables en torno a la Plaza Perú, calle Chacabuco, y además se implica una renovación del campus de la Universidad de Concepción en la década de los 60. ¿Ok? Nos encontramos con una obra bastante especial, cómo soluciona la esquina, cómo está esta idea de lo pétreo, esta idea tan pesada de un edificio que parece un manto de piedra desde afuera, pero cuando uno entra se encuentra con este mural magnífico de González Camarena que habla de América y que además está libre en un espacio bastante amplio. Osvaldo Cáceres fue uno de los coautores del proyecto y también pasa a ser una de sus grandes obras. Fue galardonado este edificio con un premio del Colegio de Arquitectos y sigue estando presente como una de las obras más hermosas y más significativas de la arquitectura moderna desarrollada en Concepción durante la década del 60. Qué bonito es la Pinacoteca, sin duda que hay ahí una tarea pendiente todavía, a pesar de que sabemos que es un ícono importante de nuestro turismo, el entender las bases de todo esto. Pues, ¿se conversa de Osvaldo Cáceres en la Escuela de Arquitectura todavía? La verdad es que yo en lo personal y varios otros profesores también hemos introducido estos temas ya en los cursos de historia para hablar también de arquitectura reciente, de historia reciente y la importancia que tuvo toda esta generación en el siglo XX. A mí en lo personal, cuando yo estudié arquitectura no se me hablaba la verdad se hablaba bien poco de arquitectura chilena cuando yo estudié, muy poco, salvo algunos ejemplos notables de arquitectura reciente, pero hablar de historia hacia atrás, a mediados del siglo XX, del 1900 o incluso de 1800 era bastante escaso. Lo cual es lamentable, por supuesto. Por supuesto que sí, Luis. Es lamentable cómo también vamos perdiendo muchas veces la oportunidad de conocer el legado de nuestros arquitectos y es por eso también que te agradecemos a ti por generar estos espacios, ¿cierto? Para conocer quiénes son las personas detrás de nuestra ciudad finalmente, sí. Ha incidido en tantos edificios importantes como la Pinacoteca, nada más ni nada menos, pero también con el Cine Lido. Cine Lido, que te voy a pedir, por favor, nos cuentes un poquito de historia de este cine. No sé si ha sonado por aquí, quizás sí, y no lo estoy recordando nomás. Posiblemente, gracias al proyecto Bermud, que Bermud ha realizado varias cosillas ahí en el Cine Lido, tanto en su interior como en su exterior, dependiendo del año y la versión. Un abrazo muy grande a todos los chiquillos de Bermud, gran equipo amigo, cercano, con quien hemos hecho hartas cosillas, y claramente el Cine Lido es parte de los años 60. Estamos hablando de esta nueva década llena de arquitectura diferente. Osvaldo desarrolla el proyecto del Cine Lido junto a Gabriela González y Budenberg hacen el edificio de departamentos con la colaboración de Osvaldo, el edificio que está hacia calle Aníbal Pinto, donde están hoy en día varios locales de fotocopia, para que la gente se ubique entre O'Higgins y San Martín. El Cine Lido fue una obra espectacular para la época, o sea, es un cine que fue diseñado como una gran sala moderna, muy sencilla, con cortinajes y una iluminación que ustedes pueden ver en la fotografía bastante notable, y además esta idea de los pliegues nuevamente aparecen. Se fijan que el edificio, la sala en particular, se nota que tiene como hartas cosas profundas, no es plana, sino que tiene toda una geometría también detrás y es parte de esta renovación de los cines de los 60 en Concepción. Oye. La última década de los cines de Concepción parte el Lido, después se construye el cine Romano y el cine Regina, que pasan a ser las tres últimas grandes salas clásicas de Concepción. ¿Y por qué se llamaba Lido? Lido. Eran los nombres que le ponían los empresarios y eran nombres también que se repetían constantemente. El nombre Lido, por ejemplo, hay muchos cines a nivel mundial que se llaman Lido. Recordemos el de Santiago, por ejemplo, que fue un edificio muy importante que fue demolido hace tan solo una década más o menos, del Cine Lido de Santiago. Otros nombres como el Roxy, el Rex, también eran Astor, eran nombres que se repetían sucesivamente, más bien como una cosa de marketing y nombre de fantasía. Mira, Cine Lido, un nombre de fantasía, está muy bonito además por dentro, se ve súper... A mí me ha llamado la atención de todo lo que hemos conocido de Osvaldo Cáceres, lo moderno que se ve. Es como de verdad casi futurista su estilo de construcción, súper adelantado para su época, pienso, no sé, quizás me estoy equivocando.
No, por supuesto que sí, y eso fue una de las características que también hizo que Osvaldo Cáceres se transformara en un arquitecto que construyó muchísimo. O sea, las obras que realizó desde el edificio FIU, que los 50, a lo que estamos viendo ahora en los 60, claramente generaron mayor protagonismo. Aparte, él ya estaba trabajando en ese tiempo en el Colegio de Arquitectos, era dirigente gremial, estaba participando en muchas cosas, por lo tanto era un personaje muy importante en Concepción en aquel entonces. Y su trabajo moderno hacía que varios clientes se tentaran y construyeran con él, que le pidieran viviendas o proyectos como los que estamos viendo ahí, que son la parroquia universitaria, la escuela Alsacia o las aldeas SOS. 3 proyectos con un trasfondo social muy importante también. Uy, qué lindo los 3, pero la parroquia la habíamos visto, pero la que está acá abajo de la parroquia, ¿ese qué es? Una escuela que se construyó en la Costanera, actualmente en la población Pedro del Río Sañartu, del Grupo Escolar Costanera, Escuela Alsacia, un edificio bastante particular donde colaboró con la arquitecta Magdalena Gutiérrez, que realizó el paisajismo de la escuela, inmobiliario, y hoy en día se llama Colegio Alerce, tengo entendido, en Pedro del Río Sañartu. Creo que se conserva bastante bien el edificio. Qué bueno. Qué bonito. Sí. Está muy bonito. Y es muy bonita disculpa, Luis, que es un edificio totalmente, son 3 en realidad, totalmente distintos a lo que habíamos visto de las construcciones más urbanas, por así decirlo, anteriores. Esto está en otro estilo, pero igual súper moderno, ocupando otros materiales, pero manteniendo esa línea, ¿cierto? Precioso. Es precioso, y de hecho la escuela Alsacia es muy bonita en términos también funcionales, porque es un edificio que, claro, en la fotografía algo se alcanza a ver, que son varios cuadrados unidos uno al lado del otro, y cada unidad de cuadrado forma la sala, y el edificio está elevado justamente sobre una plataforma. Es una cosa muy sencilla ese edificio, pero al mismo tiempo bastante complejo respecto a la función escolar. Y las aldeas SOS es un proyecto realmente maravilloso, está ubicado en Prat, muy cerca del cementerio. Es un edificio, es un conjunto de edificios destinado a los niños en una ciudad infantil prácticamente que se concibió en los 60 y que pasó a ser un referente importante también de esta misma obra de arquitectura. Sí. En el proyecto de las aldeas SOS después trabaja Roberto Goicolea haciendo el edificio de administración, y también Osvaldo Goicolea trabajan en las otras aldeas SOS, como la que está en Bulnes, por ejemplo, Camino a Bulnes. Sí, o sea, son varias aldeas que se construyen. Y después Goicolea, pasó el dato extra, digamos, hace otras aldeas SOS en otras partes de Chile, hasta en el norte incluso. Sí, o sea, hay una cosa arquitectónica muy bonita con las aldeas SOS. Antes de irnos a Víctor Lama, una escuela muy distinta a las que estábamos acostumbrados a ver, como que parecer se siente mucho más hogareña porque hubo como una intención de generar un hogar, un espacio propio, a diferencia de los otros establecimientos que, qué sé yo, no sé, pues son más populares o más conocidos en cuanto a su infraestructura, pues. Exactamente. Ahí uno ve la intención detrás del arquitecto y la construcción del espacio. O sea, no es solamente la forma, sino lograr crear un espacio interior que en este caso, para los niños en particular, sea las aldeas SOS o también la escuela Alsacia, que se genere esa sensación mucho más de cobijo, una sensación mucho más grata de estar dentro de estos espacios. Sí, ahora sí nos vamos a Víctor Lama, ¿cierto? Víctor Lama 745, la casa que construyó Osvaldo Cáceres para él y su familia, una casa que sigue estando presente, que es una casa realmente interesante desde un punto de vista geométrico, la cantidad de elementos que aparecen ahí, cruzados, ventanas, balcones, todo, digamos, muy bien diseñado, un espacio bastante pequeño, y luego se logra hacer esta vivienda que es bastante interesante también. Osvaldo rescata las bases de los pilotes de antiguas casas que se cayeron con el terremoto del 60, y realiza este cerco que ustedes pueden ver en el primer plano de la fotografía, como un murito de varios cuadrados. Eso corresponde a varios pilotes, la base de los pilotes que Osvaldo rescató de las casonas que se cayeron con el terremoto. Sí, Oye, ¿esto a qué altura es, disculpa? Esto es Víctor Lamas entre Aníbal Pinto y Colo Colo, muy cerca de la Alianza Francesa. No, y me llama la atención el manso tubo de la chimenea, ¿Y más de uno, po? Sí. Más de uno. Exactamente. Arriba hay otro, claro. Está preciosa, y tú dices que todavía está esta casa. Yo recuerdo cuando Federico Sánchez vino a Concepción y pasaron por Víctor Lamas, le llamó la atención esta casa, la destacó bastante. ¿Y qué hay, claro. ¿Y qué hay ahí en la reja? ¿Es algo nada que ver con la casa? ¿Aparte de la casa, como cuadrados que hay ahí en la reja?
Es lo que mencionaba recién, que son perdón. esos las bases de los pilotes de antiguas casonas que se rescataron y se dispusieron como un murito de, digamos, de piedra en el acceso. Es que Muy no lo había lindo. asociado a ese lado. Muy Oye, lindo detalle lo que estamos viendo con esta casa, además que nos entrega también otra forma de construir acá en la ciudad. Creo que para esas calles particularmente, Luis, todo lo que es el barrio universitario, ¿cierto? Bueno, Pedro de Valdivia también en alguna parte, pero Pedro de Valdivia tenía casas grandes pero más tradicionales. Creo que esta parte del centro, Víctor Lamas y el barrio universitario tiene harta propuesta. Oye, en torno al diseño exactamente. arquitectónico. Y tenía sótano, ¿no? Porque tiene como una ventanita ahí abajo de... No necesariamente, pero sí había unas ventanas, digamos, en la parte inferior que eran juegos más que nada geométricos del diseño de la fachada. Muy, muy hermosa casa, sin duda. ¿Qué hay de la Cormu? A ver si nos cuentas también qué era eso y dónde está esta construcción. Mira, además de todas las cosas hermosas que hizo Osvaldo, modernas, avanzadas, también por supuesto tanto solo como acompañado con arquitectos como Gabriela González, Alejandro Rodríguez, Macu Gutiérrez, etc. Él en el año 70 lidera la Cormu, la Corporación de Mejoramiento Urbano, y con la Cormu, digámoslo así, surge otra arista en su carrera que es la gestión de proyectos y también diseño. La Cormu es un antecedente del Servi, ¿ok? Para que tengamos la claridad. Trabajaba a la par con otras entidades como la Corvi, Corporación de la Vivienda, o la Coradit. En el caso particular de la Cormu, en la zona de lo que actualmente es la región del Biobío y la región de Ñuble, la Cormu toma varios proyectos sociales de vivienda, ¿ok? Entre ellos, por ejemplo, Hualpén. Lo que estamos viendo en la fotografía es todo el sector de Lancé, próximo a la avenida Colón, el cual fue construido a principios de los 70 y en el cual nos encontramos con obras tanto de Osvaldo como de otros arquitectos como Jorge Labarca, que digámoslo así fueron contratados para realizar estos proyectos de seccional y estos proyectos que hoy en día son parte del patrimonio de Hualpén. No fue solamente Hualpén lo que realiza Osvaldo con la Cormu, también se encarga de hacer las grandes torres Cormu, la famosa Torre Rucamanqui en Chillán, la torre de Talcahuano, que se conoce como Arturo Prat, la torre también de Concepción, conocida posteriormente como la Torre Libertad en Lincoyán, hace varios proyectos en Penco, la remodelación Yancahuazú, por ejemplo, que además incluye un casino, hace proyectos en Lebu, en Talcahuano, más obras también, por supuesto, muchos departamentos, muchos espacios y también muchas zonas de juego. La Cormu fue un aparato bastante complejo en materia de vivienda y también en materia de espacio incluso de ocio. Por ejemplo, la conformación de los balnearios populares en Lenga, que estuvieron a cargo del arquitecto Eckhard Lengerich, pero con la gestión de Osvaldo detrás. O sea, Osvaldo, liderando la Cormu, realizó bastantes obras aquí en la intercomuna y en las regiones de lo que actualmente es Ñuble y Biobío, que hoy en día son parte del patrimonio urbano y arquitectónico también. Sí, hoy un abrazo gigante para todos nuestros amigos y amigas de Hualpén, que claro, hace muy poco relativamente se independizaron, pudieron tener su propia municipalidad, pero lamentablemente ha costado tanto para mejorar esta comuna que es tan linda. Se han peleado tanto ahí, tanta polémica en el municipio, que lo único que ha afectado a una comuna que todavía le falta mucho por crecer, todavía le falta mucho por mejorar, a diferencia, por ejemplo, de otras como San Pedro, que también es relativamente nueva, pero bueno, ojalá se pueda mejorar pronto toda la calidad de vida de los habitantes de Hualpén, porque es una comuna muy bella. Sí, por supuesto. Sí. Un lugar muy hermoso, además privilegiado en hartos aspectos. Tienen muchas cosas muy hermosas de manera natural, ¿cierto? Como el Santón, la península, ¿cierto? De Hualpén, entre otros, pero lo más valioso siempre, como tú señalabas también, Lucho, es su gente que se merece también la dignidad, ¿no? Luis, sigamos avanzando. Tenemos un libro que queremos compartir de arquitectura independiente que tú tienes por ahí, a ver si nos muestras también. Sí. Bueno, Osvaldo Cáceres tuvo que dejar sus funciones en la Cormu el año 73, después del golpe de Estado. Osvaldo fue detenido, ¿ok? Fue detenido, estuvo en el estadio regional, estuvo en Concepción en la cuarta comisaría, y en ese proceso que fue bastante largo, tedioso, Osvaldo decidió escribir en su cautiverio, y decide escribir sobre arquitectura. No era la primera vez que lo hacía. Osvaldo trabajó, por ejemplo, en la revista Auca,
donde publicó varios temas sobre concepción en el año 68. Ya en los años 50 había escrito la revista ProArte, una revista de arte, ya siendo casi ya un arquitecto bastante joven. Pero el año 73, 74 empieza a escribir cada vez más y empieza también a tomar todos sus propios textos de estudio, porque él fue docente. Okay, yo les comentaba la semana pasada, él cofundó la Escuela de Arquitectura de la Universidad Técnica, actual Universidad del Biobío. Entonces, estando preso, empezó a recordar muchas cosas y a escribir sobre arquitectura, con la ayuda de varias personas que le brindaron información, le brindaron materiales, y escribe sobre la arquitectura chilena desde la época precolombina hasta la década de los 60 y principios de los 70. Realiza un compendio gigantesco que se conoce como el libro La Arquitectura de Chile Independiente, que aquí tengo una copia del libro, autorizada por el autor, por supuesto, un compendio muy importante en el cual Osvaldo Cáceres explora diversas facetas de nuestra arquitectura, pasando por la arquitectura colonial, la arquitectura del siglo XVIII, XIX, principios del XX, nombrando a los arquitectos, algo que mencionábamos hace un ratito, sobre el olvido de algunos arquitectos. Osvaldo no los olvida. Osvaldo, con el libro de la arquitectura de Chile Independiente, recuerda a maestros, constructores, arquitectos, personas que definieron el paisaje urbano, rural de Chile, y además establece una nueva manera de entender la arquitectura, no desde un punto de vista centralista. Esto no es solamente Santiago. Osvaldo escribe sobre el norte, sobre el centro, sobre el extremo sur, abarcando un campo bastante extenso de arquitectura y formando un libro que hoy en día es algo así como una lectura obligada para todos los estudiantes de arquitectura, porque es el compendio de arquitectura chilena. No, qué bueno obviamente que se vayan recolectando, recabando todos estos datos en nuevos libros para que vayan quedando para la posteridad, porque sabemos que la memoria es frágil lamentablemente en nuestro país. Vámonos a la comuna de Los Ángeles. A propósito, hablábamos ahí de los municipios, vámonos al municipio de Los Ángeles. Un abrazo gigante también para todos los que nos ven desde allá. Tenemos ya cámaras operativas incluso que nos muestran la ciudad de Los Ángeles, que no lo ha pasado muy bien con el COVID-19, pero sí tiene mucha historia también. Exactamente. Después de todo lo que ocurrió con el golpe de Estado, escribir el libro, que claramente Osvaldo ya dejó de trabajar en la Cormu y además dejó de trabajar en la Universidad Técnica, a pesar de haber sido fundador de la escuela, él se traslada a Los Ángeles, donde comienza una relación profesional junto al arquitecto Ronald Ram, un personaje importantísimo de la arquitectura de Los Ángeles, un saludo muy grande a toda la gente de Los Ángeles, en una comuna llena de historia también y llena de patrimonio. Varias obras se hicieron juntos y la que vamos a destacar ahora es la Municipalidad de Los Ángeles, que claramente muestra una nueva postura arquitectónica. Estamos hablando ya de los años 70. Osvaldo colabora en varios proyectos ahí en Los Ángeles y es el lugar de residencia de él, donde vive actualmente. Y la asociación con Ronald Ram fue muy importante. Ronald Ram fue un arquitecto notable, un arquitecto importantísimo para la ciudad de Los Ángeles y que podemos ponerlo en el mismo nivel de otros arquitectos como María Cristina Suazo, que dejaron una huella importantísima en esa ciudad, y gran parte de las obras construidas en la segunda mitad del siglo XX son de su autoría justamente. Mira, es importante también que haya recorrido, hablando de la descentralización, me salió rara la palabra. Exacto. También que haya recorrido la provincia del Biobío, dejando lo suyo, y entiendo que no fue lo único porque está el Centro Cultural, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, y estando en Los Ángeles desde los 70 a la fecha, Osvaldo ha seguido trabajando. O sea, en Los Ángeles realizó viviendas, locales comerciales, tiendas como la Casa García, por ejemplo, obras en nacimiento, y al mismo tiempo seguir investigando. Desde Los Ángeles, Osvaldo ha publicado ya 2 libros más. Juan José de Boicolía Sañartu, primer arquitecto chileno, El pueblo de Rosario Lagunillas, también libros que salieron hace tan solo algunos años, y también desde Los Ángeles Osvaldo sigue trabajando, y podemos destacar sus 2 últimas obras en Santa Bárbara, El Mercado y el Centro Cultural de Santa Bárbara, que son obras realmente interesantes también, donde Osvaldo se integra al paisaje y estudia, por supuesto, la cultura mapuche, profundizando en la expresión arquitectónica, creando un lenguaje arquitectónico asociado. Ahí tenemos esa foto muy bonita donde sale él a la izquierda, viendo parte del edificio, por supuesto, y también ahí destacamos la vigencia del arquitecto, o sea, más de 90 y seguir trabajando, seguir proyectando, seguir creando, investigando. Una persona inquieta, básicamente. Sí, me encanta, lo dijiste también la semana pasada, ¿cierto? La inquietud de este arquitecto se agradece porque en el fondo sigue dejando legado, sigue generando también, aportando a las nuevas generaciones de arquitectos que lo tienen como un referente.
Creo que es algo súper valorable cuando tenemos ese tipo de ejemplos también, y que ganas de que se reconocieran quizás mucho más. Ya cambiando, pasándonos a otro tema, Luis, más allá de sus construcciones, existen esas instancias, ¿no?, del reconocimiento al trabajo de los arquitectos, pero que de repente se quedan un poquito ahí, en la esfera de los mismos arquitectos, los mismos colegas, la academia. ¿Qué pasa con los reconocimientos también a nivel nacional? ¿Le ha llegado alguno, por ejemplo, a Osvaldo Cáceres o acá a nivel regional? Mira, Osvaldo hace unos años ganó el premio Manuel Moreno del Colegio de Arquitectos en reconocimiento a todo el lado, digamos, de investigación patrimonial o histórica que hizo, y lo compartió con Magdalena Gutiérrez, que fue bastante bonito eso de que a los dos les dieran el premio el mismo año. Habían trabajado juntos en proyectos como la Escuela Alsacia. Osvaldo fue candidato al Premio Nacional de Arquitectura también, en su última versión, y hace algunos años se realizó una exposición homenaje en la cual quisimos darle este regalo a Osvaldo de un reconocimiento a su carrera. Pero es importante, así como Osvaldo por varias décadas ha difundido el trabajo de los arquitectos olvidados, que así le llama él, los arquitectos olvidados, este tema importantísimo que es poder de algún modo traer de vuelta esos nombres que usualmente se pierden en la historia. Es importante también recordar estos arquitectos como Osvaldo, a esta generación de los años 40, que sigue estando vigente, porque hablar de Osvaldo no es solamente hablar de él personalmente, es hablar de Miguel Launer, es hablar de Alejandro Rodríguez, Anita Barrenechea, Yolanda Schwartz, Gabriela González, Pedro Tagle, varios arquitectos que trabajaron con él, que trabajaron asociados a él, y que fueron parte de un momento relevante en la historia arquitectónica, no solamente de Concepción, sino de la zona centro-sur del país. Obras de él, por ejemplo, las vamos a encontrar en Los Ángeles, Temuco, Chillán, o sea, ciudades que están muy cerca y que usualmente podemos sonar, pero Temuco, Los Ángeles están al lado, pero también tienen mucha riqueza arquitectónica. Vamos a esperar. Y personajes como Osvaldo fueron decisivos en aquello. Vamos a esperar las obras que en futuras generaciones van a analizar de Luis Almendrail. Eso yo creo que va a ser espectacular. Gracias, Luis, como siempre, por estar con nosotros. No, y un saludo muy grande a Osvaldo, que va a ver este espacio después, así que ¡Osvaldo! Un saludo, por supuesto, y agradecerle, nos sumamos a ese saludito, y agradecerle, por supuesto, por todo el tremendo aporte que ha significado sus obras para nuestra región. Que sigan habiendo más. Eso. Gracias, Luis, un abrazo. Sí. Nos vemos, chiquillos, buena semana. Chao. Ahí estábamos disfrutando de la arquitectura, y yo quiero invitar